Muy buenos días, jóvenes. Lo siguiente que les voy a mostrar es el ejemplo para determinar lo que es la fórmula empírica y molecular de acuerdo a la teoría que vimos el día de hoy. Entonces, la fórmula empírica y fórmula molecular. Me dice el ejemplo, un hidrocarburo tiene la siguiente composición centesimal: 17,24% de hidrógeno y 82,76% de carbono. ¿Listo? Sabiendo que la masa molecular del compuesto es 58 gramos mol. ¿Listo? Primero, calcule la fórmula empírica. Segundo, la fórmula molecular. Como información me dan las masas atómicas. ¿Listo? Masas atómicas. Entonces, las masas atómicas me dice que hidrógeno es 1 y carbono me dice que es 12. ¿De dónde yo saco las masas atómicas? Las masas atómicas o peso atómico las saco yo o las obtengo de la tabla periódica. ¿Listo? En la tabla periódica, si ustedes se dirigen a buscar cada uno de esos elementos, van a encontrar como información su peso atómico o masa atómica, donde van a encontrar, por ejemplo, para el hidrógeno, que dice 1,0079. ¿Listo? Como vamos a utilizar números enteros, entonces yo voy a tomar el 1. Lo mismo para el carbono. Para el carbono dice 12,011. ¿Listo? Ese 12,011 voy a utilizar solamente ese 12 que se encuentra antes de la coma. ¿Por qué así? Porque el número que está después de la coma es un 0. Entonces los puedo tomar enteros. Ahora, si ustedes tuvieran el oxígeno, si van y buscan el oxígeno me dice la masa atómica 15,99. Listo. En este caso yo no puedo decir 15. Ahí me toca a mí redondear. Entonces yo como redondeo al decir 15,9 lo puedo pasar a ser un 16. ¿Listo? 15,9 lo puedo redondear a 16. Entonces, ahora, para tener en cuenta, para desarrollar la fórmula empírica, solamente vamos a utilizar los datos que me están dando en porcentaje, o sea, el del hidrógeno y el carbono. Solamente ellos los utilizo para la fórmula empírica. Pero si a usted le piden calcular la fórmula molecular, tiene que tener otro dato extra, que es la masa molecular del compuesto. ¿Listo? En este caso, la que tenemos ahí presente, que es 58 gramos mol. Entonces, vamos a iniciar primero con los pasos para calcular la fórmula empírica y después pasamos a calcular la fórmula molecular. ¿Listo? Entonces, aquí ya yo tengo en el tablero copiados los datos que me acaban de proporcionar en el ejemplo. Hidrógeno 17,24%, carbono 82,76%. ¿Listo? Y los otros datos extra que tenemos ahí, que es la masa de 58 gramos mol y la masa atómica o peso atómico. ¿Listo? Masa o peso atómico. ¿Listo? Masa o peso atómico. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a encontrar. Estos datos son los que ustedes encuentran en la tabla periódica. ¿Listo? Lo que les decía hace un rato, si ustedes van a la tabla periódica, en realidad el peso lo van a encontrar así, 1,0079. Y en el carbono 12,011. ¿Listo?
como el número que está después de esa coma es un 0, yo puedo tomar el número como un entero y lo puedo dejar así, 1. Igual acá, 12,011, entonces lo puedo dejar 12. ¿Listo? Hace un rato les decía el oxígeno. Voy a hacerlo por acá hoy. El oxígeno me dice que en la tabla periódica es 15,999. ¿Listo? Aquí no es un 0 después de la coma, es un 9. Al ser un 9 yo puedo redondear este numerito. ¿Listo? Y redondearlo significa que sea un 16, o sea, aproximarlo al número que sigue. De 15,9 lo paso a 16. ¿Listo? Eso es un datico ahí extra. Entonces, el primer paso para determinar yo la fórmula empírica me dice que debo tomar los valores que me dan de cada uno de ellos y dividirlos en su masa atómica. ¿Listo? Entonces, inicio. Hidrógeno. Hidrógeno me dice que es 17,24. Y carbono me dice que es 82,76. Aquí no voy a colocar ya los valores de porcentaje. ¿Por qué? Porque pues antes de esto hay una regla que se aplica en química y me dice que cuando se está dando los valores en porcentaje, yo tengo que dividirlos en 100 y multiplicarlo por 100. ¿Listo? Dividirlo en el 100% y multiplicarlo por una base fija que es 100 gramos. Entonces, si yo me pongo a hacer eso acá, el 17,24%, lo divido en el 100% y lo multiplico por la base que es 100 gramos, esta base siempre es por lógica que nosotros la suponemos, entonces el resultado, ¿sí? Porcentaje y porcentaje se van, entonces el resultado me da en gramos y 17,24 dividido en 100 y multiplicado por 100 me da lo mismo, 17,24. ¿Listo? Y así va a ser igual para el carbono, entonces por eso es que no mostramos siempre este paso. Pero aquí se los expliqué de pronto para que lo tuvieran en cuenta o supieran de dónde es que salió esa conversión. Entonces, tenemos ahora 17,24 gramos y 82,76 gramos. A ellos los voy a dividir, ¿listo? Los voy a dividir por su masa o peso atómico. ¿Listo? Masa o peso atómico, que fue lo que encontramos en la tabla periódica. Esta masa o peso atómico me lo dan a mí en gramos sobre mol. ¿Listo? Gramos sobre mol. Entonces, lo voy a dividir por 1, que es el hidrógeno, 1 gramo sobre mol, y 12, que es el carbono. ¿Listo? Al yo aplicar esa división, estos valores, estos que están dados en gramos y gramos se van, gramos y gramos se cancelan, la respuesta me va a dar en mol. ¿Listo? Las respuestas me van a dar entonces en mol. Mol y mol. Entonces, 17,24 dividido en 1, pues me da lo mismo, 17,24. Ahora, 82,76 dividido en 12 me da 6,89. 6,89 mol. ¿Listo? Ahí lo que acabamos de hacer es dividir cada uno de ellos en su peso o masa atómica que ustedes la encuentran en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a utilizar aquí para estos resultados 2 números después de la coma.
dos números después de la coma. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, vamos a dividir acá el tablero. El segundo paso, para yo poder determinar la fórmula empírica, me dice que los resultados, listo, de ellos los voy a dividir entre el más pequeño de ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El hidrógeno me dio como resultado 17,24 mol. Y el carbono me dio como resultado 6,89 mol. ¿Cuál es el más pequeño de ellos dos? Carbono, ¿cierto? 6,89. Entonces, yo voy a dividir los resultados entre 6,89. O sea, a él y a él los voy a dividir entre 6,89. 6,89 mol. 6,89 mol. ¿Listo? Y de esa manera, entonces, tenemos aquí que mol y mol se van. ¿Listo? Y al cancelar yo entre moles, las respuestas me dan a mí en átomos. ¿Listo? Átomos. 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 ¿Listo? Entonces, 17,24 dividido en 6,89. Eso es igual a 2,50. 2,5. ¿Listo? En el segundo paso, las respuestas las vamos a dar con un número después de la coma. ¿Listo? Aquí, 6,89 dividido en 6,89 me va a dar 1. ¿Listo? 1. Entonces, acabamos de obtener el resultado del punto 2. El punto 3. El punto 3 me dice, punto 3, listo. El punto 3 me dice que los resultados que acaban de dar en el punto 2 deben ser números enteros. ¿Qué son los números enteros? Que no tengan decimales, o sea, que no tengan números después de la coma. Él ya es un entero, pero él no. Entonces tengo que convertirlos en números enteros. Entonces tengo hidrógeno 2,5, listo, y carbono tengo 1. Entonces, ¿cómo hago yo para convertirlos en números enteros? Sencillo, voy a multiplicar. Voy a multiplicarlo. ¿Por qué número? Ahí está la tarea. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2,5 me dé número entero. Entonces yo voy a empezar a multiplicar 2,5 por 2. Por 1 no, porque me va a dar lo mismo. Entonces yo empiezo por 2. Si por 2 no me da el resultado, entonces lo hago por 3. Si por 3 no me da, entonces voy haciéndolo por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, hasta que me dé número entero. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por 2. Entonces 2,5 por 2 me da 5. ¿Listo? Ya con 2 me da número entero. Entonces no tengo que mirar cuánto me da por 3, ni por 4, ni por 5, sino ya con 2 me da un número entero que es 5. ¿Listo? 5. Ahora, el hecho de que yo tenga que multiplicar a este señor por un número para que me dé entero, ahora automáticamente los demás elementos que estén acompañándolo tienen que multiplicarse por el mismo número. O sea, aquí sería por 2 también a él. También por 2. ¿Listo? Y pues 2 por 1 o 1 por 2, 2. ¿Listo? Ejemplo, chicos. Ejemplo. Si ustedes tuvieran otro elemento acá, ¿listo? Otro elemento. Supongamos que estuviera un oxígeno. ¿Listo? Un oxígeno.
Entonces, supongamos que aquí como extra, ¿listo? Si acá también estuviera el oxígeno y el oxígeno a ustedes les hubiera dado como respuesta 0,5. Si también hay otro elemento, a él también tengo que multiplicarlo por 2. Si usted aplicó al por 2 o por 3, todos tendrían que multiplicarse por 3. ¿Listo? Entonces aquí también multiplicaría él por 2. ¿Listo? Todos los elementos que estén ahí tienen que multiplicarse por el mismo número. ¿Listo? Si usted utilizó acá un 4, entonces él también se multiplicaría por un 4 y él también se multiplicaría por un 4. Voy a borrar esto porque no pertenece al ejercicio. Era para explicarles así. Bueno, entonces ya tenemos las respuestas para el punto 3. ¿Listo? Esto sigue siendo átomos. Esto sigue siendo átomos. Entonces, como ya están en número enteros, el punto 4 o el paso 4 me dice que debo escribir la fórmula empírica. Voy a hacerla por acá que me queda un espacio. Listo. El punto 4 me dice escribir la fórmula empírica. ¿Qué quiere decir eso? Hidrógeno, entonces yo hago la letra en mayúscula. Recuerden que los elementos se escriben con letras mayúsculas. Hidrógeno, ¿cuántos átomos tiene? 5, entonces yo lo hago acá el 5 más pequeñito. Carbono, ¿cuántos átomos tiene? 2. Mayúscula. ¿Listo? Y eso es el punto 4. Y acá nos acaba de quedar escrita la fórmula empírica. Vamos a pasar a hacer la fórmula molecular. ¿Listo? Cuando a ustedes les piden hacer la fórmula empírica, llegan hasta el punto 4. Pero si les piden hacer la fórmula molecular, tienen que hacer hasta el punto 5. Entonces vamos a hacer fórmula molecular ahora. Ok, entonces, para yo poder hacer la fórmula molecular, dejé aquí volver a escribir la fórmula empírica para acortarnos. Entonces, para hacer la fórmula empírica, una de las formas más sencillas de hacer, ustedes pueden buscar más videos y van a aparecer de otras formas, pero me parece que es una de las formas más sencillas es, primero, vamos a separarlos a ellos dos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a colocar hidrógeno acá y carbono acá. ¿Listo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 5. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 2. Entonces, aquí vamos a sacar ahora el peso molecular. ¿Listo? Es muy diferente a esto. El peso molecular es la suma de ellos. Pero ¿cómo se hace la suma? Entonces, cada uno de ellos lo voy a multiplicar por el peso atómico. ¿Listo? Cada uno lo va a multiplicar por el peso atómico. ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1. ¿El carbono cuánto pesa? 2. Entonces, 5 por 1, 5. ¿Cierto? Ahora, 12 por 12 me da 24. 24. Listo. Recuerden que como estamos trabajando con ellos, las respuestas son gramos, mol. Gramos, mol. ¿Listo? Entonces, para finalizar, el peso molecular es sumarlos a ellos dos. 24 más 5 sería 29. 29 gramos mol. Y aquí nosotros acabamos de sacar lo que se llama, voy a escribirlo con negro porque el rojo creo que casi no se ve. Acabamos de sacar lo que se llama el peso molecular. ¿Listo? Peso molecular. Entonces, con ese peso molecular voy a poder yo ya determinar la fórmula empírica. Entonces, la fórmula molecular, perdón. Entonces, para yo calcular la fórmula molecular, saco peso molecular, primero. Ahora, segundo, la masa. Esta masa que nos dieron,
Entonces tomo los 58 gramos mol que me acaban, eso me los dan siempre en el ejercicio, y los voy a dividir sobre lo que acabo de calcular, sobre el peso molecular. ¿Listo? Entonces 58 y 29. Recuerden, gramos con gramos se van, moles y moles se van. Entonces, al yo cancelar todo, la respuesta me da en átomos. 58 dividido en 29, eso es igual a 2. ¿Listo? Esto es igual a 2. ¿A 2 qué? A 2 átomos. ¿Listo? Entonces, aquí me dio el número entero. Entonces, puedo hacer ya el paso final directo. Este 2 que me acaba de dar acá va a multiplicar a cada uno de los átomos de acá. O sea, estos dos átomos multiplican a cada átomo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a hacer eso acá al final. Hidrógeno, 5 por 2 serían 10. Carbono, 2 por 2 serían 4. ¿Listo? Y acá tenemos ya la fórmula molecular. Acabamos de calcular la fórmula molecular. ¿Listo? Fórmula molecular. Y pues ahí ya hemos acabado y hemos determinado lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ejemplo, listo. Si a mí acá no me hubiera dado 2, sino me hubiera dado 2.5 o 2.6, si me da un 2.6 o un 2.7, si me da un número de más acá, lo pongamos, ¿listo? Entonces, yo no puedo hacer esto que acabo de hacer, de multiplicar directamente, no. Él tiene que ser número entero. Entonces, para hacer número entero, entonces tendría que multiplicarlo ¿por qué? Por un número que me ayude a que él se convierta entero. Por 2, si lo multiplico por 2, ¿cuánto me daría? Vamos a ver. Yo empiezo siempre por 2. Entonces tengo 2.6 por 2. Eso sería igual a 5.2. No me sirve, porque sigue dando acá un número que no me permite redondear ni siquiera. Entonces vamos a multiplicarlo por 3. Vamos a multiplicarlo por 3. Entonces 2.6 por 3. 2.6 por 3 me da 7,8. ¿Listo? Ahora entonces 2.6 entonces en estos casos siempre nosotros nos van a dar los resultados, digamos 2.60 y vamos a colocarlo un poquito más exacto para que nos pueda dar los resultados. Digamos que nos da 2.65. Entonces, si lo multiplicamos por 2, ¿listo? Aquí, si nos da decimales, agarremos los dos después de la coma, porque si agarramos uno me pasa lo de ahorita que no encontraba respuesta fácil. Entonces, para que me dé la respuesta más rápida, entonces agarro 2 después de la coma. Entonces, 2.65 por, perdón, 2.65 por 2 me va a dar 5.3. No me sirve. Si lo multiplico por 3, vamos a ver, 2.65 por 3. Por 3 me da 7,9. 7,9. Cuando me da coma 9, un número, sí me permite redondear. ¿Sí? Como el ejemplo que les hice con el oxígeno. Es un 7.9, yo puedo redondearlo ¿a qué? A un 8. Al ser 9 acá,
se le suma un numerito a él, 8. Y ahora sí lo tengo el número entero. Al tenerlo ya el número entero, entonces sí puedo multiplicarlo por cada uno. Esto es un ejemplo que estoy dando extra, ¿listo? Ya el ejercicio lo habíamos terminado, sino que al momento que ustedes vayan a realizar otros ejemplos, pueden encontrarse con estos inconvenientes. Bueno, chicos, espero que haya sido aclarado el tema y de totalmente entendimiento para ustedes.